Mira, yo nací aquí en la capital dominicana, exactamente en la calle San Francisco de Macorís. Esa noche ella se puso mala y dijo, no, no, ya, ya. Mi papá tenía una camioneta que me la daba por la noche porque me dijo, por si a Aria se le presenta de noche, tú tengas con qué llevarla. Y efectivamente, a la 1 de la mañana esta mujer comenzó a decir que estaba mala. Digo, prepárate que nos vamos. Don Luis Santos se ha dedicado, siempre fue empleado privado. Sí, bueno, y era tranquilo. Y mamá, la clásica ama de casa, que siempre estuvo en su casa, trabajando para atender a su marido y su muchacho. Tuvimos 4 hijos, Alfa, Jochi, Carlos y Helder. Mi tía amada, hermana de mi mamá, muy querida por todos nosotros, cuando él era chiquito, tú sabes que por lo regular a las personas le ponen un apodo. Entonces ella le puso Jochi. Su nombre es José Luis, pero ella de cariño le puso Jochi. Yo estudié prácticamente todo en el Colegio San Juan Bosco. Hubo un año que no me fue muy bien, hice un curso en otro colegio que era un colegio de los Cilié y me puse a estudiar mercadeo, pero en el Instituto de Estudios Superiores, el IES, que es lo que hoy es APEC. A todo esto ya yo a la par había empezado a trabajar en una empresa privada, naviera, la ET Hensen, y entonces yo hacía funciones de vendedor, o sea, yo vendía flete marítimo y estaba estudiando mercadeo en el IES. Siempre se trancaba en un baño a practicar su locución. Siempre mi papá decía, pero caramba, este muchacho en vez de estar estudiando como una carrera de esa clásica, medicina, esa cosa, está aquí con esta locución y no sale de esos baños practicando. Pero siempre mi vocación, siempre ese gusanillo, esa inquietud era la radio. Entonces, a la par a todo esto que yo hacía de labores de venta, ya yo estaba ligado también a las asociaciones de vendedores de la República Dominicana, y cada vez que había alguna actividad que tenía que ver con comunicación o presentar algo, lo que sea, era a mí que me llamaban. Recuerdo muy bien que una vez se hizo un programa radial, de esos que se estilan, de que la voz de los vendedores, una cosa así, y evidentemente el locutor era yo. Mira lo bien que ha resultado el estarse trancado en el baño practicando su locución. Una vez hubo como una crisis en una emisora que se llamaba, o se llama, porque creo que está, por lo menos tiene la vigencia, aunque no esté en el aire, Radio Tricolor. Radio Tricolor, que era una emisora de don Hugo Hernández Llaverías. Tenía esa emisora, una emisora que estaba en el patio de su casa, ojo. O sea, tenía el Vivialante y su emisora atrás. Entonces, en la emisora como que se armó una crisis y entonces como que los locutores no estaban ninguno, y uno de los muchachos, amigos míos del barrio, me dijo, mira que hay una emisora que están buscando locutores y esto. Yo, como la ignorancia es atrevida, yo siempre fresco, yo fui y me probé. Y el tipo dijo, no, no, tú tienes las condiciones. Pero a todo esto yo no tenía ni carnet de locución, a todo esto yo no había estudiado locución ni nada. Salgo de ahí, entro a la asociación de vendedores, que empiezan a hacer ese primer programa que era de la asociación de vendedores de la República Dominicana, se llamaba La Voz del Vendedor, y se hacía en Radio ABC, los domingos a las 5 de la tarde. Luego el programa salió, y entonces otro amigo me invita a un programa de radio que se llamaba, creo que era Paralelos, algo así. O sea que siempre habían unos nombres rarísimos, y ese programa se hacía en La Voz del Trópico, y era a las 11 de la mañana los domingos. Y ahí fue cuando yo conocí a J. Eduardo Martínez, que él tenía otro programa, el clásico programa Arrendado, no recuerdo el nombre, y ahí fue que empezamos J. Eduardo y yo a tener algún contacto personal, no de amistad. Salgo de La Voz del Trópico y entonces me voy con otro amigo a un programa, porque yo siempre he tenido inquietudes con la música y fundamentalmente con el jazz. Mucha gente no sabe que Jochi es autor de letras. Y entonces inventamos un programa que se llamaba Sesión de Jazz, que era los sábados en la tarde en Radio Central. ¿Qué pasa? Estando en Radio Central,
Ahí el director era don Rafael Gómez Acevedo. Entonces, en esa época salió al aire Radio Popular. Radio Popular que dio el tablazo de la radio en la República Dominicana con el programa 100 canciones y 1 millón de recuerdos. Gómez Acevedo, un hombre muy avispado en eso de crear y esas cosas, dijo, pero ven acá, si ese programa se está oyendo con música vieja solamente, déjame inventarme un programa donde haya una combinación de una generación vieja y la generación nueva. Y entonces ahí salió ese programa que se llamaba Nocturno de Ensueños. ¡Qué nombre! Y entonces yo estaba acompañado de Manuel Ruiz Bastardo. Ponía boleros viejos y yo como locutor joven de la época ponía las baladas del momento. Llega un momento en que estoy complicado y entonces como que digo, no puedo. Y me dedico solamente a trabajar. Pasé como 2 años o 3 años fuera de la radio. O sea, yo no estaba en medio de comunicación alguno. Estaba dedicado simplemente a mi trabajo normal. Jochi le escribió canciones al conjunto Quisqueya en los años 80, que están en algunos LP. En el año 85, Carlos T. Martínez me habla de que tiene un proyecto que estaba con un locutor que se llamaba Porfi Núñez, que Porfi Núñez se fue. Lo invito para que me acompañe en el programa Panorama Farandulero y algo más, y Jochi me dice que él tiene que hablar con Luisa. Yo le pregunto, pero Jochi, ¿y por qué tú tienes que hablar con Luisa para un programa? Y dice, no, por el asunto de la llevada al colegio de los muchachos. Y hacemos un one-two extraordinario en mi programa Panorama Farandulero y algo más, que estaba por la inconfundible onda musical. Me dieron un permiso de suerte y manera de que yo podía llegar no necesariamente a las 8 de la mañana, yo podía llegar a las 9. Y ahí se produjo algo muy interesante en mi vida. ¿Por qué? Porque entonces Carlos en ese momento asume la presidencia de Acroarte. Y ahí yo empiezo a involucrarme con cosas de la Asociación de Cronistas de Arte de la República Dominicana. Ahí empecé a hacer el Jochi Santo que la gente conoce hoy. O sea, dicharachero, yo escribía muchos asuntos de cuentos. O sea, yo no me limité nunca solamente de que hablar de la farándula, sino que yo hacía relajo. En ese momento se produce algo muy importante en la televisión dominicana y es que Freddy Veras Goico y Jackie Núñez del Risco comienzan el programa Jackie y Freddy de noche en Televisa. Freddy Veras era un oyente fiel del Panorama Farandulero y algo más. Era todos los días. Y le empezó a gustar la forma en cómo yo manejaba la radio de la época. Freddy Veras en esa época estaba ya, tú sabes, con ese gordo de la semana, allá arriba. Entonces ahí Freddy me llama y me dice, Jochi, yo tengo esta situación, pero yo no puedo ponerme todos los días a pensar en un tema con un equipo de producción porque mi sentimiento está ahora mismo en el gordo de la semana. ¿Tú te atreverías a asumir una especie como de si fuera yo en el equipo de producción de Televisa? O sea, que lo que tú digas es como que es mi aporte. Yo digo, pero ¿y cómo no? Pero imagínate tú, yo feliz. Ahí entro al equipo de producción del programa de noche, haciendo aportes, como si fuera Freddy, en el programa. Recuerdo que el equipo de producción de noche estaba como director, era Uchi Lora, estaba Socorro Castellano, estaba yo. Esa era una dinámica que a mí me ayudó mucho y me formó mucho hasta el día de hoy, no te lo niego. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno llevaba un tema, tenía que llevar el tema de hoy, dile que vamos a hablar de la cortina. Y entonces, Uchi, sí, perfecto, la cortina. Entonces, escribían la comedia, esto que lo otro. Y entonces, buscar canciones de cortina. Que eso me alimentó mucho a la investigación musical. Y como te digo, en ocasiones, si no había para las 7 canciones de cortina, había o que escribir una canción, que bien pudo haberla escrito Uchi Lora, o yo ponía mis letras, o llamábamos a compositores nacionales. Mira, fulano, necesito un tema que se hable de cortina. Jorge Tavera, en esa época, entonces tú le mandabas, pero era un estrés, pero muy chulo, porque era a diario, o sea, ese programa tenía que salir, era a las 7 de la noche, todo listo. Yo te puedo contar como anécdota de ese programa, que el famoso tema de Enrique Félix,
el melao de Mireya salió por una situación de esa. Que era que estábamos hablando de dulces, no recuerdo el tema, quizás eran dulces criollos, y faltaba un tema. Y llamamos a Enrique, y Enrique escribió ese tema, ¿qué será el melao que tiene Mireya? Tilelé, tilelé, tilelé. Y fue todo un éxito y salió de ahí. Ahí sigo en ese programa, Freddy y Jackie de noche, hasta que hubo una diferencia entre Freddy y Jackie. Hubo una diferencia que es muy conocido por las personas que estaban dentro del ambiente. Entonces, Jackie asume totalmente la dirección del programa. Entonces yo me voy con Freddy para el Gordo de la Semana. Y ahí empiezo a trabajar con Freddy en el Gordo de la Semana, en labores no tanto de producción, sino más bien como haciendo notas periodísticas y todo eso. O sea, yo me curtí mucho con Freddy estando ahí en el Gordo de la Semana. O sea, yo andaba con Freddy, era para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. En ocasiones él me daba hasta oportunidad en el programa, pero papelitos muy, muy cortos y todo eso. Estoy en ese ambiente. He estado, entonces ya yo estaba ligado también con el tema de acroarte y todo eso, que ya yo estoy en ese momento juntándome mucho con José Eduardo Martínez y estábamos hablando y esas cosas de juventud. Ya yo había salido del Gordo de la Semana, o sea, ya yo no estaba en nada que tuviera que ver ni con radio ni con televisión. Yo mi trabajo de la naviera, yo no lo dejé en ningún momento, o sea, yo hasta que ya yo, mira, todavía estaba yo en televisión y yo estaba con la naviera. Vamos a seguir adelante entonces. ¡A los buenos!